Muy buenas tardes, soy Ismael Camacho, esto es Análisis a la Una, un programa de G310 Radio TV. Muchas gracias por acompañarnos. Es la 1, tiempo de la Ciudad de México, acuérdese, porque luego algunos despistados dicen que no es a la 1 de la tarde de Culiacán, no, es a la 1 de la Ciudad de México. Recuerde que Goyo 310 ya estamos en otro nivel, como debería estar Culiacán, así, en otro nivel. Pero bueno, ni modo, así son las cosas. Y ya sabe usted que al inicio de cada temporada, al inicio de cada año, la invitada es Erika Sánchez, ¿no? Regidora de Culiacán. Estamos iniciando este 2026 ya, qué barbaridad. Desde el 2019, la primera entrevista cada año, cada inicio de temporada es Erika Sánchez. Ya se la sabe, ¿no? Ya me la sé. Gracias, Ismael. Gracias. No me has dado la bienvenida. Es que no da chance. No, y lo hubiera visto antes de que entráramos cómo estaba. Bueno, bailando, baile, pero bueno. La actitud es lo más importante. Sí, encantada. en algunas cosas. Encantada de poder saludar a todo tu auditorio. Y justo hoy en la mañana estaba haciendo memoria de cuando iniciamos con esta tradición ya de que el primer programa del año hacerlo contigo, y creo que ya tenemos alrededor de 5 años. Es el 2 de enero del 2019. 19. Pues mira, ya 6 años. Ya. 6 años. Gracias, Ismael. Encantada de estar aquí contigo. A ver cuánto aguanto, ¿no? ¿Cuánto aguantamos? No, pues está jovencita, el problema soy yo, que ya, quién sabe. Pero bueno, bienvenida. Eres regidora del Ayuntamiento de Culiacán. Por supuesto, usted la conoce, sabe la trayectoria, la experiencia que ella tiene a nivel local, a nivel federal. Sabe, la ha visto en campañas, la conoce usted. Pero el Ayuntamiento de Culiacán, la verdad es que para mí es como un enigma, ¿no? Porque como que no sabemos qué pasa en el ayuntamiento, como que si no va el gobernador no hay eventos, como que la difusión propia del ayuntamiento está muy encajonada, como que quisieran que no se supiera qué sucede. Esa es la impresión que yo tengo del Ayuntamiento de Culiacán. No sé si tú tengas la misma, porque la ocasión pasada que platicábamos a mediados de año, te preguntaba yo sobre dudas que tenía yo, y decía, bueno, si a los regidores los toman en cuenta para tal o cual cosa, ¿no? Asuntos de planeación, asuntos de seguridad, etcétera. Cuéntanos qué está pasando en el Ayuntamiento de Culiacán. Sabemos que han aprobado las leyes que se tienen que hacer leyes espejo de las federales, y que para modificar la Constitución del Estado hay que aprobarlo en la mayoría de los cabildos. Sabemos que eso ha sucedido, pero cuéntanos, ¿qué está pasando en el Ayuntamiento de Culiacán? Luego, por supuesto, el señor presidente municipal está invitado, si nos quiere venir a contar, ¿no? Si le dan permiso, aquí es bienvenido siempre. Erika, cuéntanos. Bueno, primero que nada, creo que la radiografía que tienes o la visión, lo que percibes de lo que está pasando en el ayuntamiento es correcto. Esta ha sido una administración marcada por el silencio. El silencio en muchos sentidos, empezando por el más importante. Estamos enfrentando la peor crisis en materia de seguridad pública y no recibimos ninguna información por parte del ayuntamiento, salvo como la del día de hoy, por ejemplo, que desafortunadamente perdió la vida el director de tránsito, e inmediatamente sale el alcalde de Culiacán a condenar los hechos, que qué bueno que los condene, pero ahora lo que se requiere es justicia. O sea, no hemos visto a esa administración que, lejos de reaccionar a lo que pasa en nuestro municipio, que ya son miles y miles de víctimas en los diferentes delitos, vaya adelante en la materia de comunicación, ni tampoco adelante efectivamente en las acciones. Y voy a conectar esto que hablas del silencio justamente con lo que acaba de pasar la semana pasada, porque tiene mucho que ver. Como todos ustedes saben, a nivel federal se hicieron varias modificaciones en materia de transparencia. Eso mandó desde el primer nivel, es decir, esta es una iniciativa de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y que baja primero a la Cámara de Diputados, luego acá a los estados, porque se tiene que aprobar en todas las entidades. Y cuando se hace una reforma constitucional, como bien lo dijiste, tiene que aprobarse por el 50+1 de los cabildos.
Eso nos mandó a que esto fuera analizado, debatido el viernes de la semana pasada. Y creo yo que fue un día difícil, arrancamos mal el año a nivel nacional, arrancamos mal el año en Culiacán, en Sinaloa, porque pierde la sociedad el derecho a saber. Ahí los mismos regidores de Morena dicen, es que no se pierde el derecho, se pierde la manera en la que se administra. Es que la manera en la que se administra lo es todo. No puede ser que ahora vaya a ser el propio gobierno juez y parte. O sea, quienes deben de ser vigilados, ahora ellos mismos se van a auditar. Fíjate nada más. Y justo, y voy a hablar de lo que a mí me ha tocado Y la como regidora. contradicción de que si fueran coherentes, los movimientos que ellos se supone representan, son los que lucharon porque sucediera, ¿no? O Así sea, es. son los que buscaban la transparencia, los que exigían que todo se supiera, los que exigían que el gobierno no fuera lo que ahora va a ser, etcétera, etcétera. O sea, hay una contradicción tremenda, Claro, además, ¿no? lo que usted está pensando, que nos está viendo ahí, ¿por qué un gobierno tomar este tipo de decisiones? ¿Qué esconden? Todo lo que usted está pensando malo es decir, hay un mal manejo de los recursos públicos. Yo creo que esa es algo que lo hemos estado diciendo reiteradamente. Apenas hace un año hablábamos de un subejercicio nada más en Culiacán de más de 500 millones de pesos. Durante todo el año, cada vez que analizábamos el avance de gestión financiera, que es un instrumento de números, de cómo va avanzando el gasto en el ayuntamiento, ahí te vas dando cuenta si se está gastando el dinero en lo que se programó. Pues definitivamente hay muchas inconsistencias en esta parte que me ha tocado a mí vigilar, ¿no? El presupuesto de Culiacán, incluso hasta la propia obra. Hoy veía, por ejemplo, que sale una encuestadora, Vitovsky, donde hace un ranking de todos los alcaldes de Culiacán y pone a Culiacán en el número 11, dentro de lo que cabe en uno de los mejores evaluados por parte de la sociedad. Dije yo, pues ¿a quién encuestaron en Culiacán? Y dentro de las cosas, ¿Sabes qué sería interesante ahí? sí. Lograr la factura de lo que cobraron para ponerlo en lugar número 11. Ah, no, Eso ojalá, sería lo interesante. ojalá, porque justamente dentro de las cosas que ellos dicen ahí, que las razones, ¿no? Que son las que publicita incluso el propio ayuntamiento a través de su área de difusión, lo que dicen es que es porque ha cumplido muy bien con todas las expectativas y las metas que se fijó, y empiezan por un programa que es el de las 1000 calles, que fue ampliamente difundido en campaña. Y yo apenas el día que se dio el primer informe por parte de esta administración del presidente Juan de Dios Gámez Mendívil, le decía, porque él hablaba en ese momento de 200 calles, y decía yo, pues que me digan dónde están. Porque nosotros hicimos un conteo desde la primera calle que se inauguró, y resulta que el conteo inició en la administración pasada. O sea que él regresó de campaña, se incorpora a sus funciones porque ya era alcalde, y arranca con el conteo con la promesa de la siguiente administración. Así que toma de otro presupuesto, de otra administración, de otra ejecución, 18 calles. Entonces, en realidad, el número de calles pavimentadas era de 105, es decir, el avance de la meta del gran programa de obra pública de esta administración lleva apenas un avance del 10%. Y cuando hablan de calles, es que es otra cosa extraordinaria, ¿no? Hablan de cuadras, no siquiera de calles. O sea, Ah, no, calles, que de diga usted, pedaceras, dijera la sí, gente. dijera usted, no, pues es que vinieron y pavimentaron la calle, o sea, toda la calle que se llama Pedrito Vázquez, toda la Pedrito Vázquez, bueno, pero no, es una cuadra de la Pedrito Vázquez, Es ¿no? correcto, y si a eso le sumas la calidad de los servicios públicos que tenemos en Culiacán, que hemos visto cómo se han ido deteriorando en estos últimos años por una falta de mantenimiento, de atención, de presupuesto, pues ahí dices tú, bueno, pues ¿en qué sintonía? Es decir, no tenemos la seguridad, pero tampoco tenemos una ciudad de primer nivel. Y yo se los preguntaba en el informe, a ver, ¿tenemos un Culiacán más seguro? Ellos han estado al frente de Culiacán 2 años de la administración pasada y lo que va de esta. Es un Culiacán más moderno, es un Culiacán con servicios públicos de calidad. Ha pasado mucho dinero por sus manos, Ismael. Estamos hablando de alrededor de 20,000 millones de pesos, sin contar los recursos de la JAPAC. Entonces ahí es donde tú te das cuenta, después de tanto recurso público en un mismo equipo de trabajo, y Culiacán no solo no está mejor, sino que está peor,
pues creo yo que eso nos deja muchas reflexiones a todos los culiacanenses para que las decisiones que tomemos en las próximas elecciones vayan en el sentido de lo que queremos para nuestras familias. Yo sé que no es fácil y menos, y lo comentamos también en el caso del Congreso del Estado, ¿no? Pues tienes una mayoría, pues te aplastan y se acabó. Puedes decir misa y puedes argumentar lo que quieras, pero yo sé que no es fácil, pero te digo, pero cuando se dan los nombramientos, Erika, estamos explicando con Erika Sánchez, regidora del Ayuntamiento de Culiacán, cuando se dan los nombramientos de quienes dirigen distintos organismos, no solo como directores, sino como coordinadores, etcétera. ¿Qué tanto análisis hay? Porque el otro día platicábamos con un funcionario del ayuntamiento, un buen camarada, yo no le echo la culpa. Creo que se está esforzando por hacer la chamba. Le falta porque no es su área. No tiene nada que ver con esa área en la que está, pero nada. Entonces llega a un área donde desconoce totalmente, tiene que aprender de cero. Cuando se dan esos nombramientos, no brincas y dices, a ver, espéreme, pues si ese es agrónomo, ¿qué tiene que hacer con salud? Por ejemplo, ¿no? Y poniendo un ejemplo ridículo e inexistente que se me acaba de ocurrir. ¿Qué pasa ahí, Erika, con esos nombramientos? Pues en realidad no pasa nada. Yo soy fan de la profesionalización del gobierno, soy fan de la profesionalización de las políticas públicas. Creo en que quienes estén al frente y sobre todo manejando recursos públicos tienen que saber, tienen que tener experiencia. Y justamente parte de una reflexión que, por cierto, le hacía a un periodista recientemente que lanzaba una columna de cuáles son los males por los que atraviesan los municipios. La improvisación nos tiene como estamos. Las ambiciones de quienes llegaron nos tienen como estamos. Es decir, no se ha cuidado absolutamente nada. Por eso es que muchos municipios están quebrados. Y si a eso le sumas a que en su desconocimiento son malos para gestionar, no han entendido los alcaldes actuales que 8 de cada 10 pesos que generamos de nuestros impuestos se van al Estado y particularmente a la Federación. Entonces lo que nosotros administramos es lo menos que debería de alcanzar, pero en el grueso de los municipios no alcanza. También es el caso de Culiacán. Entonces, ¿qué necesitan hacer los alcaldes? Estar permanentemente gestionando en el gobierno del Estado, en la Federación, diversos programas para que la obra llegue, para que los programas lleguen. Y esa es la parte que también ha tenido estancados, porque pareciera, si tú volteas hacia atrás y dices, oye, ¿cuál es la diferencia entre el Culiacán de hace 4 años o de 5 años para acá o de 7 años desde que gobierna Morena para acá? ¿Qué ha pasado en Culiacán? ¿Está mejor? O sea, que era lo que yo te decía hace rato, normalmente nosotros veíamos administraciones, que cada administración dejaba una gran obra para Culiacán. Hoy las grandes obras que se han prometido, como es el caso, por ejemplo, del centro de convenciones, pues no suceden. No. Simple y sencillamente en el camino se cancelan, se anuncian con bombo y platillo y a la hora de la hora las cancelan. También yo me acuerdo que en campaña el presidente municipal anunció que iba a remodelar el Teatro Griego y que lo iba a dejar de primerísimo nivel para tener un espacio para conciertos en Culiacán, hecho que además se aplaudió muchísimo, sobre todo por todo el medio o el gremio artístico, y al día de hoy quisiera que pasaras en abandono, ese lugar en abandono, el Parque Las Riberas en abandono. Y ese teatro estaba bonito, no tiene techo, ¿no? Pero estaba bonito, lo dejaron bonito. No, y le daban, cada administración llegaba y le daba un mantenimiento y realizaba un determinado número de eventos durante el año, que justo eso, el estar llevando eventos te permite que estés viendo cuál es el estado que guardan la infraestructura de algunos espacios públicos. Entonces, pero todo Culiacán está en la misma tesitura, la colonia a la que te vayas, drenajes expuestos, fugas por todos lados, que también Japac se nos ha venido al piso, a pesar de que la gente ha estado insistentemente haciendo sus llamadas, reportando donde se encuentra algún desperfecto, y lamentablemente la respuesta, pues ahí la tenemos, ¿no? Un Culiacán que no avanza, un Culiacán estancado, un Culiacán que necesita líderes, también hay que decirlo. Culiacán necesita líderes, no espectadores. Y tenemos actualmente una administración que está como espectadora de la realidad que pasa Culiacán. Ok, no sé dónde está la productora, se me perdió. Pues yo creo que ya es hora de ir a la pausa, ¿no? Porque no me dice nada, normalmente me están haciendo señas y de todo, pero... que te está dando chance. Dice. Muy bien. Bueno, de todos modos, para que vayas pensando, aquí hay un saludo de Emma Barraza. Saludos. Martín Tamayo, y saludos a la regidora, nuestro amigo Martín Tamayo Informa.
Laura Barragán dice, ¿y cuáles son los planes del ayuntamiento para este 2026? Eso quisiéramos saber. ¿Qué puede hacer Erika Sánchez para combatir el desempleo? Dice, para ayudar a las pequeñas empresas. Ay, te la dejo de tarea. Muy bien. Graciela Ponce, esa fue de Laura Barragán. Graciela Ponce, eso de las 1000 calles es muy cuestionable, porque una cosa es pavimentación de calles y otra es que son cuadras que pavimentan. Bueno, ya lo comentábamos. Pedaceras, Claudia Morales pedaceras. dice, mucho éxito para la regidora, una mujer muy trabajadora. Gracias. Bueno, saludos, dice Temo Colosista. Se me olvidó tu nombre. Tapia. El Tapia. Saludos, Tapia. Saludos, Tapia. Bueno, contendimos juntos, fíjate, qué importante es que gente que participó en las campañas, que tenía tantos planes, tantos proyectos para nuestra ciudad, todos bien intencionados, en este momento estén abonando también, participen. Saludos, Tapia, ojalá te veamos en una mesa de participación pronto, y que justo todas esas ideas, todo ese apoyo, todo ese respaldo social que tuvimos en su momento, pues el día de hoy también se refleje en acciones que podamos emprender. Ok, entonces ahorita regresamos, a ver si le puedes dar respuesta a esos comentarios, porque pues la verdad es que sí está medio oscurillo el ayuntamiento. Yo no sé, se fue el Carlos, que yo le echaba la culpa a él, de comunicación, y llegó un hombre que le conoce el tema, y yo lo veo igual de oscuro. ¿Quién sabe? A lo mejor soy yo, ¿verdad? Que estoy mal, pero bueno, vamos a una pausa, y la quedé diciendo que sí, ¿qué pasó? Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Yo soy Ismael Camacho, esto es Análisis a la Una, estamos platicando con la regidora Erika Sánchez. ¿Tu auto presenta fallas en la transmisión automática? No arriesgues tu seguridad ni la de tu familia. Reconstructora Internacional. Somos un taller especializado que ofrece mantenimiento y reparación de direcciones hidráulicas y transmisiones automáticas tipo CVT, de todas las marcas y modelos, con más de 30 años de experiencia. Trabajos rápidos, profesionales y garantizados por escrito. Visítanos en Carlos Gracidas 2124, Colonia Díaz Ordaz, calle 15 entre Avenida 3 y 4. Confía en los expertos. Trae tu auto y vuelve al camino. Gracias a Pedispa, los lunes es Día del Adulto Mayor. Además del excelente servicio, si pagas con tu tarjeta del bienestar, recibes un fabuloso 15% de descuento. Los lunes son para consentirte. Aprovecha el 10% de descuento para adultos mayores o 15% con tu tarjeta del bienestar.
Regresamos a Análisis a Luna. Yo soy Ismael Camacho. Estamos platicando con la regidora Erika Sánchez. Y ya le hacía yo antes de ir a la pausa algunas de las preguntas que usted está haciendo. Y pues aquí hay más. Dice, ¿cuáles son los planes a corto plazo para reactivar la economía en Culiacán, que ha sido tan dañada con toda esta ola de violencia que parece no tener fin? Y Graciela Ponce dice, feliz año para todos. Muchas gracias. Julián Valdés dice una invitada de lujo para arrancar este 2026. Muchas gracias. Y Enrique Corrales, saludos, carnal. Un abrazo. No me llegó tu regalo, ¿eh? Sí, fuerte abrazo, Enrique. Yo pegándole, ¿no? Carnal, saludos, muchas gracias. Bueno, ahí está. No sé si haya algo, si hay alguna lucecilla por ahí, si de vez en cuando el alcalde o alguien diga, hay la posibilidad de crear un plan para ayudar a la economía, a los negocios. Hay muchísimos negocios cerrados. Hay negocios que me consta regresaron a ser familiares. O sea, negocios que hace 20 años empezaron la familia y logró crecer al grado que ya eran empleados y nada más uno de la familia administraba. Y ahora regresó toda la familia. O sea, ya volvió la mamá a la caja y volvió el papá a la cocina y volvieron los hijos a meserear porque los empleados se tuvieron que ir. Y eso es en el mejor de los casos, porque también muchos de esos comercios que pues, no pudieron sostenerse, hoy están en la informalidad. Sí. O sea, siguen económicamente activos, por así decirlo, pero ya están en la informalidad y eso es muy lamentable. Durante todo el año estuvimos pidiendo justo una atención decidida y que se hiciera un proyecto. Económicamente hay un plan de apoyo económico emergente, se llama. Pero ese va destinado única y exclusivamente para los informales. Serán apoyos que, si te acuerdas, eran de 5,000 pesos. Que para un negocio formal no te alcanza ni para pagar la luz. Es correcto. No, son insuficientes. En su momento, las propias cámaras, porque aprovecho para compartirles que presido la Comisión de Turismo y Comercio en el municipio, y estuvimos muy de la mano todo el año justo trabajando con las cámaras de comercio, con los diferentes gremios, con Primero Culiacán también, que como sabes ahí lo lidera Óscar Sánchez y hay diferentes organizaciones que particularmente funcionan en el centro de Culiacán. Y justo ellos lo que nos decían es, más que apoyos, lo que necesitamos son incentivos fiscales. Necesitamos tener gobiernos gestores que apelen ante el IMSS, al menos prórrogas. Descuentos que tengan que ver con los pagos que se hacen en el propio ayuntamiento o en el gobierno del estado. Eso nunca llegó, ¿no? Por eso, al final, muchos negocios terminaron cerrando porque nunca vieron la mano amiga solidaria por parte del gobierno para que esa gente pudiera salir. Y lo único que hemos visto ha sido eso. Los 5,000 pesos, los apoyos de Equipa, que han estado ayudando a emprendedores por parte del gobierno del estado para poder generar algunas cosas. Los créditos, que son créditos, también hay que decirlo que qué bueno que el gobierno hace estas ferias de financiamiento para las empresas, pero la realidad es que no les están dando una tasa menor que la que ellos hubieran podido conseguir si personalmente hubieran ido directamente al banco. O sea, es decir, las organiza para acercarse y como te digo que al menos de alguna manera el gobierno ha actuado como si no estuviera pasando una crisis. Ahora, fíjate una cosa. Hablas de apoyos a emprendedores. Yo lo considero muy discutible. Si quieres emprender, tienes que emprender o una estética, o una tamalería, o una carreta de hot dogs, porque es lo que te voy a dar. Ah, no, claro. O sea, no puedes emprender un negocio. Una tortillería. Un negocio bien, porque o emprendes una de esas tres, o no hay. Sí, el equipo justo que les brindan es para ese tipo de oficios muy dignos, pero justamente no hay esa diversificación. Incluso hasta en materia de capacitación, creo que también dimos un paso hacia atrás en todo este tiempo por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, tanto estatal como municipal. Es decir, muchas de las acciones, el tema es que el programa debió haber sido un programa muchísimo más agresivo y de mayor atención. Incluso una reorganización en cuanto a los recursos. Estamos hablando de más de 5,000 millones de pesos los que ejerce el Ayuntamiento de Culiacán. El solo hecho de haber tomado la decisión, que no lo hicieron porque yo lo propuse en varias ocasiones, el gasto que se consideraran que los proveedores fueran locales, que hasta donde vas a comprar, no sé, con lo que limpias todo el ayuntamiento de Culiacán, la pintura, que fueran los negocios de pintura local.
la propia obra pública considera a un determinado amplio grupo de constructores de Culiacán que se les cayó obviamente toda la obra Sí, pública porque no hay terrible, inversión, terrible. considéralos a ellos, hazlo lo más amplio con convocatorias que los pudieran incluir a todos ellos. Nada de eso sucedió, por eso cuando la gente nos pregunta, que es muy válido, oye, ¿hubo un plan durante todo el año pasado? ¿Hay un plan para el 2026? No, no lo hay. O sea, como decía, estas son administraciones que van reaccionando con respecto a lo que está sucediendo. Y hay un proyecto al que a mí me gustaría compartir con todos ustedes porque hace ya varios meses me buscaron por parte de Codecin Zona Centro porque tenían meses buscando un acercamiento con el alcalde para un proyecto que se hace en coordinación con el Centro para el Futuro de las Ciudades, que está en Monterrey. Es un proyecto para la revitalización del centro de Culiacán. De alguna manera me ha tocado ser parte de este proyecto, primero en acercarlos al gobierno municipal y segundo en darle seguimiento al proyecto. Hay algunas modificaciones a reglamentos que se tienen que hacer para que esto suceda. Espero que en este inicio de año encontremos eco en el alcalde para que pueda realizarse. ¿Por qué? Porque necesitamos darle movimiento también a los espacios que ya cuentan con todos los servicios públicos. Culiacán tiene una característica que es que el grueso de la gente se nos está yendo a las orillas de Culiacán donde no hay servicios públicos. ¿Por qué se van hacia allá? Pues porque es más barato vivir también. Entonces, hay lugares como es el centro de Culiacán en donde está cero habitado. Hay muchos comercios, pero no está habitado. Necesitamos motivar. Sí, llega a las 6 de la tarde, cierra las cortinas y es una boca de lobo, ¿no? Y se acaba la vida en el centro de Culiacán. ¿Qué necesitamos? Regresar la vivienda o hacer vivienda vertical. Llevar proyectos donde se puedan focalizar ahí universidades, otro tipo de comercios de tiendas ancla en algunas de las calles, que puedan generar que haya un movimiento en el centro de Culiacán y que regresemos a buena parte de la gente que ahorita pues se me está yendo a la sorprendes con periferia esto, y se venga. me sorprende que hayas tenido que recurrir a ti cuando supuestamente el presidente municipal es arquitecto y debería estar preocupado por esas cosas, debería de conocer un poquito. Bueno, de esas cosas. Yo entiendo que ya que supo que estaban en esta inquietud, lo hizo, o sea, ya está participando el Ayuntamiento de Culiacán a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y ya no han soltado el proyecto, pero la historia así es. Es decir, ignoro yo si hay algunos otros proyectos y yo los invito a que si tienen proyectos que han ingresado al Ayuntamiento de Culiacán, que no han tenido escucha, sean de instituciones, de organizaciones de sociedad civil, con mucho gusto soy una aliada ahí. Es mi chamba, pues, y de eso se trata. Ahorita yo personalmente estoy convencida de que recuperar, avanzar, necesita sí o sí de la participación tanto del gobierno como de la iniciativa privada como de la sociedad civil. Si no logramos que estos tres ejes avancen a la par, difícilmente vamos a empezar a salir. Y yo entiendo a la iniciativa privada y entiendo a la gente que no quiera sentarse a una mesa con el gobierno. Es decir, que no tengan confianza en que las cosas vayan a salir bien, porque durante 15 meses lo único que hemos escuchado es no pasa nada. Okay. Y están esperando a que el suceso del día de hoy se olvide con el de mañana. Han pasado y si no inventamos largo, uno para que se olvide, claro, ¿no? han pasado de largo a todas las víctimas por las que todos nos consternamos, los conozcamos o no, porque lo primero que nos pasa por la mente después de que vemos un hecho de esa naturaleza es que quizá al día siguiente al que le roben el carro seas tú, que quizá al día siguiente el que pase por un ponchallantas seas tú, que por cierto, aprovecho, metí una iniciativa para que el ayuntamiento se haga cargo de los ponchallantas. Al día de hoy hay una negativa por parte del ayuntamiento porque desconocen, y me refiero a que no reconocen que la seguridad pública efectivamente sea un servicio público que ellos tengan que garantizar. Hablan de que son daños hechos por terceros, que como no son daños hechos como cuando caes en un bache, y que ahí sí es directamente el ayuntamiento porque ellos son los encargados de tener las calles, que como son terceros los que le hacen el daño a la gente, pues que ellos no pueden responder. Fíjense nada más la respuesta del Ayuntamiento de Culiacán, en un momento en el que lo que necesitas es un gobierno humano, como tanto lo pregonan en sus discursos, que digan, oye, soy empático contigo, no tengo ahorita el mecanismo, pero lo voy a crear. ¿Cuántas personas han caído en un ponchallantas que necesiten que se les repare el daño? Vamos a crear un fondo de una contingencia por este momento específico en el que estamos atravesando. Pero como eso, este es un ejemplo
de muchas cosas que no están sucediendo. Y ahí tienes a tantos desplazados de diferentes comunidades. Entonces, ahí y son casos, es donde te das y son cuenta casos terribles, ¿eh? Claro. Los desplazados son casos terribles, de salir huyendo para que no me maten al que me queda vivo, o sea, cosas así. Son cosas terribles. Antes de irnos, porque ya me están haciendo señas, te digo que me empieza a hacer señas. Además de que siempre nos falta tiempo. Sí, siempre. Siempre. Erika Sánchez, las colonias de Culiacán, las sindicaturas, ¿has tenido tiempo de visitarlas? Sí, he estado Dime, recorriendo. ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? Ay, no, bueno. Porque algunas, oye, pues. Aquí se nos va No, a ir no, algunas. Oye, aquí se nos va a ir el programa hablando de las colonias, pero te voy a decir qué colonias o qué sindicaturas. De hecho, hemos tenido cabildos abiertos en las diferentes sindicaturas, que por cierto es otro mecanismo. Sí, pero el cabildo abierto va hasta el alcalde, que nunca va a ningún lado. ¿Tú qué has hecho? Últimamente en las sesiones de cabildo. No. Yo sí he estado cerca. Me toca mucho, fíjate que esa gestión que está de primera mano particularmente, será que lo he anunciado mucho en mis redes sociales porque me he ido a parar a las colonias, como es el caso, por ejemplo, de Montesierra, que me hablaron unos vecinos diciéndome que tenían ahí una exposición de drenaje tremenda, que tú sabes que eso se convierte en un problema de salud pública afectando a todas las familias. Hicimos la gestión en Tejapac, afortunadamente fue atendida. Normalmente ese tipo de gestiones, como las subo mucho a mis redes, entonces inmediatamente me van jalando de otras colonias. El tema de alumbrado público también es un tema muy permanente, pero también lo tengo que decir, el director de alumbrado público, mis respetos. Ese señor inmediatamente recibes la recibe. Excepto mi lámpara, ¿eh? Excepto sigue pendiente lámpara. mi lámpara. Sigue pendiente la lámpara del Ismael, pero normalmente lo mandas e inmediatamente se están corrigiendo todas las luminarias. Es decir, hay una atención que quizá es reactiva, pero que al momento en el que se presenta se hace. No pasa así con todos los servicios públicos, no pasa así con todas las problemáticas que presenta la gente. Y ahí están, por ejemplo, como tú bien lo decías, tantas solicitudes que la gente hace en Cabildo Abierto, y ahí te das cuenta que no están siendo atendidas. Es decir, ¿cuánta gente no va y habla de sus calles, habla del mejoramiento de infraestructura de kinders, de primarias, de techumbres, de raspado de caminos en algunos casos para el tema de las comunidades? No está. Y es decir, y yo creo que esa pregunta que tú te haces y que se hacen muchos, de bueno, pues ¿qué está haciendo el Ayuntamiento de Culiacán? Si no hay seguridad y si no tienen bien atendida, remozada, bien acabas de decir, oye, ese arquitecto, lo menos que puedes esperar es que se vaya de esta administración y veamos un Culiacán al menos visualmente más moderno en Culiacán. Bueno, hasta ahorita de no ha sido perdida saque así. un morrín, para que digamos, mira el morrín de Juan de Dios, Bueno, nada. sacó un reloj. Bueno, pero reloj. marca la hora bien nada más 2 veces al día. Es correcto. Ok, dice Víctor Félix, muy difícil para Erika como regidora y me imagino que para el resto de los regidores fuera del partido oficial es igual. Muy difícil poder gestionar y tomar cartas en el asunto para mejorar la situación que se vive actualmente. Francisco Cervantes, los pobres empresarios están abandonados. Bueno, Sí están. son algunos de los comentarios. Y nada más le voy a decir, más que difícil, sí da mucha impotencia estar poniendo cada sesión de Cabildo propuestas y que simple y sencillamente las cosas no pasen. Hoy sí te puedo decir que algunas de las cosas que hemos comentado, y te pongo un ejemplo, botones de emergencia en las instituciones educativas. Yo insistentemente estuve una sesión, otra sesión, capacitación para docentes, para directivos, de protocolos de repliegue para los niños, para cuando se presentan estas balaceras en las colonias. Durante todo el año brillaron por su ausencia. Pero ahora, por fin, y voy a estar muy vigilante, siempre es importante que lo sepan ahí en el ayuntamiento, porque esta es una propuesta que yo presenté en el Cabildo de botones de emergencia en las instituciones educativas. 1,543 desde kinder hasta preparatoria hay. En esas instituciones voy a estar vigilante de que ahora que ya van a dar el paso, 15 meses de violencia tuvieron que pasar para que reaccionara el alcalde y dijera, botones de emergencia para las instituciones educativas, voy a estar vigilante de que lleguen. Yo permanentemente estoy recorriendo primarias, Ismael, porque tengo un programa que se llama Líderes del Futuro Construyendo Paz. Y trabajamos con niños de quinto de primaria y normalmente cuando asisto a las primarias me entregan todas sus solicitudes las primarias en cuanto a mejoramiento de infraestructura y le voy a dar seguimiento a que ese tema de seguridad no quede ahí. Más que difícil, como te decía, genera mucha impotencia, pero aquí nadie se rinde.
arranqué el 2026 con todo, Oh, Ismael, y apenas- vamos a Y estar... apenas lleva 5 días. Apenas, así es, pero vamos a estar muy pendientes, muy atentos y tratando de que ustedes se sientan bien representados en el Ayuntamiento de Culiacán. Muy bien, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, ya sabe que nunca nos alcanza, pero le agradezco muchísimo a la regidora Erika Sánchez por esta plática y por supuesto quedan muchos temas y no hablamos de política, no hablamos de partidos, oye, sí. no hablamos de ciertos personajes. Le digo yo que yo estaba de vacaciones, pero de vacaciones. Nomás me enteré que Javier Alatorre lo agarraron, se lo llevaron a Estados Unidos a algo, pero no sé si iba de vacaciones también a Estados Unidos. Es lo único que supe. Pero bueno, no es cierto, ¿eh? No es cierto, estamos hablando de Pero Maduro. sí se desconectó, me estaba platicando que justamente sí trató de Traté. salirse un poquito de esta realidad que vivimos. Pero bueno, muchas gracias a ti primero, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Soy Ismael Camacho, esto es Análisis a la Una, nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.